Bundy, Chikatilo, Kemper y Gacy son algunos de los asesinos seriales más reconocidos de la historia. Casi todos saben mínimo quiénes son y en qué ámbito de la criminología, de los básicos para el que empieza a estudiar el tema. Pero, ¿sabes de nuestros propios asesinos seriales? Aquellos que han sembrado el terror en nuestro país, igual que en Estados Unidos y otros países. Tenemos una buena gama de criminales, los cuales deberíamos estudiar con más detenimiento, ya que ellos estuvieron en la sociedad que nosotros vivimos y que cualquiera de los problemas que ellos atravesaron pueden ser vividos por cualquiera de nosotros, y en caso extremo, nazca el próximo asesino serial de México. Hoy nos daremos un baño en la historia de México a finales de 1800 para reconocer el primer asesino en serie registrado del país. Hoy abriremos el expediente de Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero. Francisco Guerrero, un hombre nacido en el Bajío, en algún momento de 1840. Su infancia, se supo después, fue tanto como los de otros mexicanos nacidos en la miseria, sin padre, con una madre que recurría a los golpes como elemento formativo. Tenía 22 años cuando se fue a la Ciudad de México. En busca de horizontes mejores, adquirió el oficio de zapatero. De su infancia y adolescencia no se sabe mucha información, solo de sus años donde se cometieron sus crímenes. Pasados los años, su verdadera personalidad, misógina y narcisista, fueron saliendo a flote por los crímenes que cometía. Sus víctimas predilectas, prostitutas. El mote de chalequero no queda muy claro. Hay dos teorías que se manejan. Uno, por ser caracterizado por vestir esa prenda. Y dos, que mantenía sus relaciones sexuales a chaleco, es decir, a la fuerza. Francisco era considerado un parásito, ya que era mantenido por sus mujeres, teniendo una esposa, en el cual procreó 4 hijos y varios más no reconocidos por sus múltiples parejas. El periodo en el cual sus crímenes fueron perpetrados fue de 1880 a 1888. Su primer víctima, llamada Murcia Gallardo, que ejercía como prostituta, al ser señalado como presunto homicida, el mismo Francisco admitió el hecho y también confesado por haber matado a 19 mujeres más. Apareció en la orilla del río Consulado, con signos de violencia y algunas decapitadas. Solo una de sus víctimas no se dedicaba al sexo servicio, siendo una persona de la tercera edad, quien a su vez fue su última víctima. Abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y en efecto, sí hacía uso de ellos. Posteriormente, las amagaba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento, este último con un cuchillo que utilizaba para su oficio de zapatero, para luego deshacerse del cuerpo a las orillas del río Consulado. Sus víctimas fueron siempre mujeres que ejercían la prostitución, pero de las 20 mujeres que confesó haber matado, solo identificaron a 9. Las 11 mujeres restantes jamás fueron identificadas, manteniéndose en el anonimato. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez tras haber sido denunciado por unos vecinos. Estos eran José Montoya, Eulalia González y Lorenza Urrutia, de una de sus víctimas llamada Murcia Gallardo, quien había sido encontrada a la orilla del río, degollada, apuntando que la última vez que se le vio con vida fue con Francisco, haciéndolo el presunto homicida de Murcia. Tras su captura, una nueva denuncia se entabló en su contra.
era de una mujer llamada Emilia, quien lo acusó de violación e intento de homicidio. Ella declararía no ser prostituta, sino una lavandera. Relata que había sido agredida por Guerrero en la colonia del Río Consulado tras regresar de una peregrinación al pueblo de la Santísima cerca de la villa de Guadalupe. Dándole por muerta, la había abandonado a los márgenes del río, siendo enjuiciado por el asesinato de Murcia y a la agresión contra Emilia, ya que se pudo comprobar su responsabilidad de los demás asesinatos, siendo en ese entonces por la ley sentenciado a pena de muerte. Pero el mismo Porfirio Díaz, en ese entonces presidente, cambió su sentencia a 20 años de prisión de San Juan de Ulúa. Por un error, recibió el indulto en el año de 1904. El 13 de junio de 1908, Francisco fue agredido por segunda vez por el asesinato de la persona de la tercera edad que jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. Supuestamente, el móvil del asesinato fue que la mujer lo había hecho enojar. En esta ocasión Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato, ya que el niño era pastor y arreando al ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. El niño, buscando el origen de tales gritos, se acercó y, oculto entre unos matorrales, observó todo lo ocurrido. Y además 2 mujeres, hermanas, apellidadas Solorio, vieron a Guerrero limpiarse la sangre con el agua del río a unos pocos metros de la distancia del crimen, limpiándose cara, tórax y brazos. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir en 1910 a la edad de 70 años. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otros manejan la tifoidea como causa de muerte, otros indican que falleció de una contusión cráneoencefálica al sufrir un accidente. Solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia. Fue encontrado inconsciente en su celda. Posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Testimonios apuntan que Francisco era una persona misógina y de un ego inflado, muy iracundo, manipulador y promiscuo. Para él las mujeres no tenían ningún valor, solo estaban para servir. Aún así poseía un gran carisma, de ahí que tuviera muchas amantes. Bien vestido y señalado como una persona apuesta, elegante y pendenciera. Su perfil en ese entonces, donde la criminología daba sus primeros pasos, el criminólogo Carlos Raúl Magnac determinó que, con base a las teorías de César Lombroso, Francisco era un criminal nato, dando la siguiente declaración: no hay datos suficientes que autoricen a suponer que el chalequero haya cometido sus crímenes bajo la influencia irresistible de la perversión sexual. No los ha cometido bajo la influencia de una obsesión morbosa, las ha consumado por impulsiones violentas y conscientes. Es, por tanto, un degenerado inmoral violento. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con la de un trastorno errático de la personalidad, personalidad antisocial o personalidad narcisista. En esta parte del video yo daré mi opinión personal de lo que yo creo que pudo haber llevado a Francisco a cometer estos crímenes, poniendo en primer lugar a su madre, ya que, como he explicado en el video, la madre de Francisco pues crió sola al muchacho, y si en realidad la educación era como en ese entonces, que era bastante frívola, poco distanciada y con golpes como reprimenda, en algún punto de la vida pudo haber tomado algún odio contra su madre o énfasis al género femenino. También su sentido de superioridad, o sea, el narcisismo,
ya que en muchas ocasiones al creerse mejor que los demás, pues no tomas en cuenta la vida de los demás, tanto que solo lo utilizas como beneficio propio, así como él utilizaba a las prostitutas para satisfacer sus deseos sexuales y por tanto si tenía un odio contra las mujeres pues acabar con su vida. Pero esto puede contrastar con el hecho de que tuviera mujeres amantes sin necesidad de asesinarlas, porque mayormente sus víctimas, o por decirlo de una manera, fueron todas casi, fueron prostitutas. Y realmente no creo que tenga un odio hacia las mujeres, sino que su ideología en ciertos aspectos y en diversas investigaciones era una persona devota y creyente, ya que él creía que las mujeres solo se debían a sus maridos a tal grado de complacerlos tanto sexualmente como en la casa, que solo debían servirles y nada más que eso y mantenerse calladas y sumisas. Al ver a las prostitutas, pues él tenía en su ideología tanto como su personalidad narcisista y su devoción hacia alguna religión, tomaba a las prostitutas como adúlteras, ya que no le eran fiel a un solo hombre y por tanto tener ese deseo o ese aspecto de repulsión a esas chicas por ese tipo de trabajo. Una de las curiosidades también es que fue contemporáneo con Jack el Destripador en Londres, ya que también él mataba mujeres y aparecían en callejones descuartizadas o destripadas, como diríamos vulgarmente, ya que tienen similitudes por lo mismo, mataban a sus víctimas, mayormente mujeres, y los dejaban en un cierto lugar. Dado caso ya que eran en casas o callejones y Francisco las dejaba a las orillas del río con su lado. Una curiosidad también que pudo haber entrado en el análisis fue debido a su devoción podía tener en ese aspecto psicológico o criminológico dejarlas en el río como de una manera de purificación también. Si tú crees que tiene algún sentido o algún aspecto distinto este apartado de por qué dejarlas en el río, te invito a dejarlo en los comentarios. También Francisco fue datado en México como el primer asesino en serie. Primer asesino en serie registrado, ya que hubo uno anteriormente, pero Francisco fue el primero que llevó un registro, una investigación tal cual, y quedó registrado como el primer asesino mexicano en tiempos de la revolución o antes de la revolución. Y también que Francisco, debido a su vida, tiene un libro basado en su historia llamado Clavos de Ataúd. En ese libro pueden tomarlo como referencia para lo que es asesinatos, investigación, y un libro bastante bueno, ya que es interesante, tiene una buena historia y tiene todos los datos que uno necesita debido a la vida de este personaje. Muchas gracias por llegar al final del video. Dale me gusta y comparte. Si tienes alguna sugerencia de videos o por ejemplo algún hecho de la criminología que te interese, puedes dejármelo en los comentarios. Tanto explicar los tipos de criminales según César Lombroso, ya que fue mencionado en este video, o algún tipo de tema extra que quieras que se cuente o se tome en un video en este canal. Que tengas una buena semana. Nos vemos a la próxima. Expediente cerrado.